En este artículo, que forma parte de una investigación, se analizan los resultados de las tendencias de movilidad, las tasas de producción y el desempeño logístico, así como la reconfiguración de la cadena de suministros agroalimentaria durante las etapas iniciales de la pandemia, enfocándonos en una región exportadora de alimentos en Latinoamérica, que incluye los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Los resultados de este estudio nos muestran lo que fue la reconfiguración económica de esta cadena de suministros, principalmente a través del desarrollo de lo que fueron las cadenas de suministros cortas y la digitalización de este sector, como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Este trabajo igual contribuye a expandir el conocimiento acerca de las implicaciones y posibles retos que tendrían la reconfiguración de las cadenas de suministros, enfocadas en etapas o en factores catastróficos que podían ocurrir, como fue el escenario del COVID-19. Como introducción, podemos mencionar la importancia que representa la cadena de suministros agroalimentaria a nivel internacional. De acuerdo a cifras de la FAO, 135 millones de personas en el mundo han sufrido algún tipo de inseguridad alimentaria como consecuencia de la pandemia que ocurrió a partir del 2019. En 2020, la pandemia por COVID causó ciertos estrés inesperados en los sistemas agroalimentarios, creando múltiples retos logísticos en un periodo de corto muy tiempo, en un periodo de corto muy corto. Durante esta crisis sanitaria, la continuidad de la cadena de suministros y la adaptación a las tecnologías para distribuir los procesos fueron algo de los retos más importantes en la logística, que sin duda fue una de las principales características que marcó esta etapa de la pandemia. Sin embargo, la agilidad y la velocidad con la que las diferentes partes involucradas, incluyendo los productores, los fabricantes y los distribuidores, y la manera que fueron organizados, logró reducir el impacto en las cadenas de suministro agroalimentaria principalmente. Ciertamente las restricciones en muchas actividades logísticas derivaron en estrictos confinamientos y lo que trajo inevitablemente posibles escasez de alimentos en los mercados. El COVID también trajo ciertos retos en la en los patrones de compra y en el consumo de alimentos, reemplazando ciertos productos como frutas y vegetales por algunos productos no tan saludables que de alguna manera tendrían repercusiones en la salud. Otra característica en Latinoamérica fue la infraestructura con la que se contaba para realizar ciertas labores de salud en este sector, y lo que complicó muchas de las operaciones y traslados y la distribución de alimentos en esta región. Específicamente nos enfocamos en el área de Latinoamérica, que incluye el Caribe, con la característica de que cerca del 14% de lo que se produce a nivel mundial en alimentos proviene de estas regiones. Adicionalmente, esta región de Latinoamérica tiene la característica de utilizar el uso de labor intensivo, principalmente mano de obra, muy poco tecnificada, a excepción de algunos países donde se utilizan algunas técnicas y tecnologías para el cultivo y la irrigación. Sin embargo, muchas de estas regiones no se encuentran tan especializadas, y por lo que es importante analizar este comportamiento que se tuvo durante la pandemia y cómo reaccionaron las cadenas de suministros en Latinoamérica ante estas crisis. Como antecedentes teóricos de esta investigación, pues se mencionan algunos relacionados con las cuestiones agroalimentarias a nivel internacional, principalmente organismos como la FAO, que pues realizaron algunos estudios sobre el impacto de las cadenas de suministros agroalimentarias, principalmente enfocada en dos escenarios, que es el suministro y la demanda de alimentos. También se analizaron las políticas que durante la pandemia pues tuvieron algunos países, principalmente en temas como la mano de obra, los transportes que realizados para la distribución y entrega de alimentos, las facilidades para acceder a los mercados internos,
el monitoreo de los mercados agrícolas y las reconfiguraciones en los flujos que ocurrieron durante la fase del COVID en las etapas más tempranas. ¿Qué metodología seguimos para esta investigación? Nuestra metodología se basó en hacer un análisis descriptivo y una revisión sistémica de bases de datos de los reportes técnicos acerca del comportamiento del COVID en Latinoamérica, que fueron publicados en esta etapa temprana entre el 2020 y 2021 por organismos como la FAO, el Banco Mundial y algunos otros organismos a nivel Latinoamérica. Los resultados de este estudio pues, reportan el comportamiento de los mercados en países que incluyen Chile, Panamá, México, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, donde se incluyeron los datos acerca de los efectos del sector agroalimentario, los efectos de las cadenas de suministros y la logística, y la tecnología y las implicaciones que fueron presentes o que fueron implementadas en esta cadena de suministros durante el COVID-19. De manera esquemática, esta es la metodología que utilizamos, empezando por una revisión de la literatura en torno a la cadena de suministros agroalimentaria, basándose en la pregunta de investigación, la cual fue que eran cuáles fueron los efectos y cuál fue las reconfiguraciones que surgieron o que se analizaron o que tuvieron que analizarse en las cadenas de suministros agroalimentarias en Latinoamérica como efecto del COVID-19. Posteriormente se categorizó la información utilizando las bases de datos principalmente de organismos gubernamentales a nivel internacional, como la CEPAL, como el Banco Mundial, como la FAO y algunos otros en Latinoamérica, los cuales nos arrojaban informes técnicos, de hecho desarrollados en periodos cortos de tiempo, quizá cada mes, quizá cada 2 meses, a partir del inicio de la pandemia. Se realizaron estos informes, los cuales fueron utilizados en la parte de los recursos para esta investigación. Y de igual manera se utilizaron recursos provenientes de fuentes académicas, principalmente de Scopus y de Web of Science. De estas dos fuentes se realizó una descripción, principalmente analizando las contribuciones y que fueran relacionadas con el tema de COVID-19 en las etapas tempranas del 2020 al 2021. Posteriormente se realizó un análisis del alcance de esta información, identificando principalmente cuál era la característica que analizaban en estos informes, enfocándonos en este caso en la parte de logística y cadena de suministros y aquellos artículos relevantes para Latinoamérica. Posteriormente se realizó un análisis síntesis de esta información, cruzando esta información, haciendo un análisis comparativo con las tendencias de movilidad, las tendencias igual o los indicadores en la producción y exportación de alimento. Se analizó el índice emergente de mercados logísticos o el Emergency Market Logistics y la conectividad, los índices de conectividad a nivel Latinoamérica que pasaron durante este periodo. Con estos datos se analizaron de manera estadística y de manera cualitativa y se realizó un análisis y un reporte de resultados acerca de esto. ¿Qué resultados encontramos en esta primera etapa que forma parte de un proyecto más extensivo con el análisis de la cadena de suministros a nivel Latinoamérica? Pues que al inicio de la pandemia del año 2020 o a finales de 2019, principios del 2020, las tendencias de movilidad en la parte de alimentos la vemos reducida en todos los países, con algunos casos, por ejemplo, Brasil y Ecuador. Sin embargo, en la mayoría de estos países latinoamericanos, pues la reducción fue considerable en las tendencias de movilidad. Esto reportado de acuerdo con los indicadores de Google con respecto a la movilidad de las personas, ¿no? En el caso de México, pues vemos una tendencia pues no tan significativa como en otros países, como pueden ser Panamá o Colombia. Y en este caso, pues las tendencias son negativas en la mayoría de los países. Con respecto a la producción, se analizó el comportamiento de los índices de producción de acuerdo a la FAO. Son niveles globales de volumen de producción agrícola durante el 2020, comparados contra el 2019 y 2018. Para los países objeto de estudio, en este caso vemos cierto comportamiento positivo en algunos países, en algunos una cierta disminución. Sin embargo, pues esta tendencia
no es del todo negativa, sino más bien favorable para países, por ejemplo, Brasil, Perú o Paraguay, incluso México. Vemos un comportamiento positivo en comparación con los años anteriores, 2019 y 2018. ¿Qué pasa con los indicadores, por ejemplo, a nivel internacional que nos da el Banco Mundial con respecto a las exportaciones? Vemos el comportamiento de los países, se analizó este comportamiento y vemos que hubo un cierto crecimiento en la mayoría de los países analizados aquí en Latinoamérica, con excepción de Colombia y de Chile. Los demás países hubo un crecimiento considerable. Y esto comparado pues con otras mercancías donde, otros sectores donde hubo una baja en las exportaciones en un 9,1% en promedio, ¿no? Calculado. Y aquí nos da este dato igual el indicador del Banco Mundial, que en promedio se incrementó 2,7% este indicador de exportaciones de alimentos. ¿Cuáles fueron las estrategias de reconfiguración que utilizaron en América Latina para la cadena de suministro agroalimentaria? Pues se tuvo ese análisis, se encontró algunas tendencias que mostramos a continuación. La primera es la utilización de cadenas de suministros cortas, donde la producción se distribuía a través de principalmente de lo que son los mercados móviles y las operaciones a través del e-commerce, del comercio electrónico, para poder llegar al retail y al consumidor final. En estas etapas de entre la producción y la distribución, pues el apoyo del gobierno y las políticas utilizadas, algún soporte financiero, fueron de las más utilizadas o de las más aplicadas para este caso de las cadenas de suministros cortas. Estos son algunos sectores o partes involucradas dentro de la cadena de suministros, la problemática que presentaron y algunas de las estrategias que utilizaron. Por ejemplo, la problemática en el caso de los granjeros era principalmente en la limitada fuerza de trabajo. Algunos reportaban en los informes técnicos la dificultad para acceder a mercados o la pérdida de cuestiones de importación de algunos insumos que se utilizaban para la siembra, para la cosecha. Y en este caso, algunas de las estrategias reportadas por este sector, pues ha sido la digitalización o las ventas directas y en algunos casos, la utilización de servicios financieros digitales. Entonces, es un panorama general de lo que fueron las partes involucradas, las problemáticas que se presentaban en este sector y algunas de las estrategias que pudimos recopilar comparado con los informes técnicos que presentaron a nivel internacional. En el caso del comportamiento acerca de lo que es los índices de conectividad, de movilidad, el Mobile Connectivity Index, podemos observar un cierto comportamiento estable en la mayoría de los países y en algunos casos se ha incrementado. Esto incluye los aspectos para la digitalización y la adopción de Internet. Entonces, aquí podemos ver el comportamiento positivo en muchos de los países, por ejemplo, México o Brasil, que son los que han tenido un comportamiento favorable, incluyendo igual Uruguay y incluso países como Costa Rica o Chile. En este sentido, las tecnologías utilizadas para la reconfiguración de la cadena de suministros en esta etapa del COVID incluyeron desde los aspectos como las entregas de productos a domicilio o en casa, hasta aspectos que incluyen cuestiones tecnológicas, la digitalización en muchos de los casos que se utilizaron, como el e-commerce o alguna plataforma tecnológica utilizada para este fin, fueron de las más utilizadas durante estas etapas tempranas de COVID, con el propósito de mitigar algunos de estos efectos, principalmente en el sector de alimentos y agroalimentario. ¿Cuál fueron las consecuencias en los índices logísticos del mercado o el Market Logistic Index? Pues podemos observar que ciertamente hubo una disminución en algunos países, en algunos no, se mantuvo. En el caso de México hubo una cierta disminución,
Si comparamos el 2019 con el 2022, pues ciertamente sí hubo un pequeño incremento, pero no ha sido tan considerable como en el año 2021, ¿no? Es estos incrementos que ha habido en los índices del Market Logistic Index. Como conclusión de este estudio, pues podemos identificar cuáles fueron las estrategias utilizadas para la producción de alimentos, incluyendo la transportación y los servicios logísticos.